hasta el seno de su familia. Quiero leerles en esta hermosa mañana el libro de Ezequiel, capítulo 37, el versículo 10. Dice la palabra: profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me llama la atención la palabra: estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Quiero que allí en tu lugar hagas esta declaración conmigo: mi Biblia es la mejor semilla, mi corazón es el mejor terreno. Hoy daré el mejor y el más abundante de mis frutos para la gloria de Dios, la bendición de mi vida, de mi familia, de mi iglesia, de mi pueblo, de mi país y de las naciones. 2020, lo mejor está por venir. Visión 2020. Creemos que estamos a punto de entrar a las mejores cosas de Dios para nuestra vida. Su palabra dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La palabra dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecta. La palabra del Señor dice que la gloria postrera será mayor que la primera, porque Jehová hará grandes cosas en medio de vosotros. Aleluya. Y la palabra dice en Deuteronomio capítulo 1 versículo 11 que Jehová, el Dios de nuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que hoy sois. Que Jehová os bendiga 1000 veces más tu familia, tu salud, tus finanzas. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga como lo es así su soberana voluntad a favor de nosotros. Hoy quiero tomar la historia de Ezequiel capítulo 37, pero sobre todo quiero tomar el versículo 10, donde la palabra del Señor dice que cuando el profeta habló, cuando él profetizó, entró espíritu en ellos y estuvieron en pies un ejército grande en extremo. Estuvieron en pies. Yo creo, amado hermano y hermana, que el mundo que nos rodea nos necesita de pies. El mundo que rodea nuestra iglesia necesita a un pueblo de pies. Necesita a una iglesia de pies. La situación que nos rodea demanda y exige a una iglesia que esté de pies. De pies. No podemos hoy estar arrinconados. No podemos hoy estar caídos. Dios nos necesita de pies. El mundo nos necesita de pies. La situación que nos rodea nos necesita de pies. Tu familia te necesita de pies. Tus padres te necesitan de pies. Y yo creo que hay un propósito de Dios para nuestra vida como iglesia. Que nosotros estemos parados en la brecha. Estar de pies es estar parado. Por eso Ezequiel capítulo 22 versículo 30, la palabra del Señor dice: busqué a un hombre
encontró. Dios te necesita parado en la trinchera, te necesita parado en la brecha, te necesita parado a favor de este mundo, a favor de las familias, a favor de un gran número de personas que están caídos, desmoralizados, llenos de temor, llenos de ansiedad, llenos de inseguridad, llenos de situaciones que este problema universal ha traído sobre el seno de la familia. Y Dios te necesita de pies. Cuando el hombre de Dios profetizó, el Espíritu de Dios entró en la vida, en los cuerpos de todos los que estaban allí, y se colocaron de pies como un ejército ejército dispuesto a pelear la batalla del reino, un ejército dispuesto a recibir las órdenes de Dios, un ejército dispuesto a obedecer al capitán de ese ejército que se llama Dios, para hacer lo que el cielo había planeado. La Biblia menciona en el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que hablaba conmigo, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ahora hay una orden divina al profeta de Dios: ponte sobre tus pies, porque quiero hablar contigo. Ponte sobre tus pies, porque tengo una misión contigo. Y yo creo que el Señor nos está ordenando para que nos pongamos de pies. El Señor necesita una iglesia de pies, una iglesia que esté dispuesta, una iglesia con esa decisión de hacer la obra de Dios en medio de los tiempos. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el problema que rodea la vida del ser humano, que nos rodea a nosotros como iglesia del Señor. Hay una orden divina de que nos pongamos de pies. Hay una orden divina que estemos en pies. Y dice la palabra que el Espíritu Santo entró sobre él y lo afirmó sobre sus pies. Y Dios le dijo: hijo de hombre, te envío a los hijos de Israel. La iglesia tiene que estar de pies, porque la iglesia tiene una misión de parte de Dios, una misión hacia el mundo, de salvarlo, de restaurarlo, de levantarlo, de volverlo a la fuente de la salvación que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creo que Dios va a trabajar con una iglesia que esté de pies. Dios no va a trabajar con una iglesia caída, con una iglesia arrinconada, con una iglesia desmoralizada, con una iglesia intimidada, llena de temor y de miedo, con una iglesia medrosa. Dios va a trabajar con una iglesia que está de pies, porque nosotros somos los instrumentos que el Señor va a usar para traer cambios al mundo, para traer cambios a la sociedad, para traer cambios al seno de la familia. Somos el pueblo que Dios va a usar para traer cambios. Daniel capítulo 8 versículo 18 dice la Biblia: y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pies. El profeta cayó sobre su rostro, pero un toque de Dios lo levantó. La iglesia necesita un toque de Dios. La iglesia necesita un toque del Espíritu de Dios que lo coloque de pie, que la coloque sobre sus pies,
dispuesta a hacer la obra del Señor. A Dios no le funciona una iglesia muerta, una iglesia caída, hermanos y hermanas. A Dios le funciona una iglesia que esté parada en la brecha a favor de la humanidad, a favor de un gran número de personas que tanto nos necesitan en medio de nuestra sociedad. En la historia leída del capítulo 37 de gente de Ezequiel, la Biblia nos ilustra un cuadro de el profeta. Dios lo lleva en medio de un valle de huesos, de huesos de muertos, a un cementerio donde había muchos huesos de seres humanos. Lo llevó a ese lugar, le ordena que profetice, y la Biblia dice que un estruendo empezó a moverse en medio de ese lugar. Cada hueso se empezó a juntar con sus huesos. Luego aparecen la carne, los tendones, la piel. Y el profeta vuelve a recibir la orden, vuelve a profetizar, profetiza, habla. El profeta habló, profetizó, y dice la Biblia que entró espíritu en ellos y se colocó de pies un ejército dispuesto a pelear las batallas del reino de los cielos. Y yo quiero en esta mañana analizar lo que el profeta hizo para que todo ese ejército se colocara en pies. Quiero hacer un análisis de la intervención del profeta, porque lo que el profeta hizo, nosotros necesitamos hacer para mantenernos en pies, porque todo lo que ocurrió en ese lugar se debió a dos cosas: a la intervención divina y a la participación humana del profeta. Dios se une al profeta para hacer que huesos secos se ordenaran, que en huesos secos le aparecieran carne, tendones, piel, entrara espíritu, y de esos huesos secos se levante un ejército para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y la Biblia menciona algunos principios. Dice la Biblia en el versículo 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Pero me llama la atención, dice la Biblia, la mano de Jehová estuvo sobre mí. Y yo creo que una de las cosas que van a hacer que nosotros nos pongamos en pies y nos mantengamos en pies en medio de los tiempos, porque yo creo que la iglesia del Señor ha sido llamada para este tiempo. Este es nuestro tiempo, esta es nuestra hora, este es nuestro momento. Este es el tiempo donde Dios te necesita de pies, pero para lograrlo necesitas que la mano poderosa de Dios esté sobre ti. La Biblia menciona que la mano de Jehová vino sobre el profeta. Solo la mano de Dios nos puede mantener en pies en medio de una sociedad como esta. Solo la mano de Dios nos puede mantener en pies en medio de un problema como el que el mundo está enfrentando. Solo la mano de Dios nos puede mantener en pies en medio de la maldad que se ha multiplicado los últimos días. Sobre el profeta vino la mano de Dios, vino la mano de Dios sobre él. El profeta permitió, el profeta dejó
mano de Dios posara sobre él, se colocara sobre él. ¿Sabe una cosa, hermano? Si usted y yo permitimos que la mano de Dios pose sobre nuestra vida, cosas extraordinarias vamos a ver, cosas maravillosas vamos a presenciar. Se necesita una iglesia que permita que la mano de Dios esté sobre nuestra vida. Dice la palabra, la mano de Dios vino sobre mí. Él lo permitió. Dios no va a colocar su mano sobre ti si usted no lo permite. Dios no va a colocar su mano sobre la iglesia si la iglesia no lo permite. Nosotros vamos a ser instrumentos de Dios en medio de este tiempo si permitimos que la mano de Dios pose sobre nuestra vida. Oh, aleluya. El profeta dejó que la mano de Dios lo guiara. Dice la palabra que la mano de Dios estuvo sobre él, lo tomó. Él permitió que la mano de Dios lo tomara. Él permitió que la mano de Dios lo guiara. Y empezaron a suceder cosas extraordinarias, cosas nunca antes vistas, porque sobre el profeta se posó la mano de Dios, porque el profeta se dejó llevar por la mano de Dios, porque el profeta se dejó guiar por la mano de Dios. El Salmo 139, versículo 10, dice la palabra: aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La mano de Dios guió al profeta a un valle lleno de huesos muertos. La mano de Dios guió al profeta donde estaba la necesidad, para hablar en fe, para profetizar lo de Dios, para traer vida donde había muerte, para traer vida donde había destrucción. Y yo creo que si nosotros permitimos que la mano de Dios pose sobre nosotros, Él, al igual como usó al profeta Ezequiel, te usará a ti para cosas grandes, para cosas extraordinarias. Pero tenemos que permitir que esa mano pose sobre nosotros. Tenemos que permitir que esa mano nos tome, nos guíe a lo que el Señor desea hacer a favor de la humanidad a través de nosotros. El profeta se dejó usar por la mano de Dios. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Ahora que estamos en familia, déjate usar por Dios para llevar a tu familia a la dimensión que Dios desea. Déjate usar por Dios para que tu familia logre lo que el cielo ha planeado con ellos. Déjate usar por la mano de Dios para restaurar a tu familia, para unificar a tu familia, para salvar a tu familia, porque es a usted a quien Dios quiere usar para salvar a su familia. El profeta se dejó usar por la mano poderosa de Dios. Y yo creo, hermanos y hermanas, la mano de Dios te quiere usar para grandes cosas, para cosas extraordinarias. Solo los que se dejan usar por la mano de Dios van a producir cambios en medio de los tiempos. Si el profeta no se deja usar por Dios, no ocurre en ese lugar lo que Dios quería que ocurriera a través del profeta. Pero el profeta se dejó usar para producir cambio. Era un valle lleno de huesos de muertos, pero luego se convierte en un ejército para Dios. El profeta llegó a ese lugar para producir cambios de parte de Dios. Y yo creo, hermanos, la gente que se deja usar por la mano de Dios estarán en pies, van a ver lo que nunca han visto, van a lograr lo que nunca han logrado, porque lo que produce la diferencia en la vida de
Dios es la mano de Dios sobre ellos. La mano de Dios que te sostuvo ayer, te sostendrá hoy, te sostendrá mañana. La mano de Dios que te fortaleció ayer, te fortalece hoy, te fortalecerá mañana. La mano de Dios que te proveyó ayer, te proveerá hoy, te proveerá mañana. Esa mano soberana se ha extendido a favor de todos los seres humanos. La palabra dice: ¿acaso se ha acortado el brazo de Jehová para ayudar? La mano divina es la gracia de Dios extendida a favor de la vida, a favor de las familias, a favor de los seres humanos. Y yo creo que en medio del problema universal que todos enfrentamos, hay una mano extendida, salvando vidas, salvando gobernantes, salvando personas, salvando familias, porque la mano de Dios extendida es la gracia de Dios alcanzando a los seres humanos. No le tengas temor al mañana. Del mañana se encargará la mano de Dios. No le tengas temor al futuro. De tu futuro se encargará la mano de Dios. Pero asegúrate de ser lo suficientemente accesible para que la mano de Dios pose sobre ti. Pero asegúrate de ser lo suficientemente obediente para dejarte guiar por la mano de Dios. Asegúrate de ser lo suficientemente humilde para que la mano de Dios te pueda usar. Déjate de estarte basando en tu sabiduría humana. Déjate de estarte basando en tu ideología humana. Apóyate de la mano de Dios. Lo que marcó la diferencia en ese lugar no fue simplemente la influencia del profeta, fue la mano de Dios usando al profeta, la mano de Dios sobre el profeta. Y lo que vas a lograr en esta vida a partir de esta situación que todos vivimos no se va a deber a tu mente ingeniosa, a tu mente laboriosa. Se va a deber a que la mano de Dios te va a bendecir, que la mano de Dios te va a prosperar, que la mano de Dios te va a abrir puertas en medio de las situaciones difíciles, te va a abrir puertas en medio de la escasez. Permitamos familiarmente que la mano de Dios esté sobre nuestra vida. El profeta permitió que la mano de Dios posara sobre él, lo tomara, lo guiara para lograr todo lo que él logró ver. Y yo creo que ahí estuvo la diferencia. Lo segundo, para poder estar en pies en medio del mundo en el que nos movemos, porque el versículo 10 dice que el profeta habló y de los huesos de esos cuerpos muertos se levanta un ejército. No se levantó un grupo de personas, se levantó un ejército para Dios. Pero todo se debió a que la mano de Dios estuviera sobre él. Pero lo segundo, para estar en pies se necesita tener conciencia clara de la condición y de la realidad existente. El cuadro que rodeaba al profeta no era el más alentador. Dios no llevó al profeta a un jardín, no lo llevó a un lugar para ver cosas agradables, para ver cosas hermosas. El Señor llevó al profeta y lo paseó por en medio de miles y de miles de huesos de muertos. Lo llevaba caminando entre los huesos de muertos. Lo llevaba caminando de un lado al otro.
algo en ese lugar. Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? El profeta dijo: tú lo sabes, Señor. El profeta quiso decir: solo tú lo puedes hacer. Solo un milagro de arriba puede hacer que las cosas cambien en este lugar. Lo que comenzó en un cementerio terminó con un ejército vivo, lleno de vida, dispuesto a obedecer las órdenes de Dios. Y yo le digo una cosa, mi hermano: con Dios no importa cómo se empiece, lo importante es cómo vamos a terminar. Todo empezó mal, pero terminó bien. No importa cómo hayamos empezado, lo importante es cómo terminemos esta carrera en Cristo Jesús, el Señor nuestro. El Señor llevó al profeta a ese lugar para que estuviera consciente de la realidad de la condición de Israel, y que esa condición solo cambiaría si Dios intervenía y si Israel lo permitía. Y yo creo, amados, que hay cosas que no van a cambiar si Dios no hace un milagro. Hay cosas que no van a cambiar en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra sociedad si nosotros no tomamos una decisión. El profeta pudo haberse rehusado de hacer lo que Dios le estaba diciendo que dijera. El profeta pudo haber dicho no, pero él permitió que Dios lo usara para producir cambios en medio de un cementerio. Alabado sea el nombre del Señor. Él llevó al profeta para que las cosas cambiaran en medio de ese lugar. Yo creo que Dios está interesado en que las cosas cambien en tu vida, mejoren en tu vida, cambien en tu familia, mejoren en tu familia. Dios está interesado en que las cosas cambien en medio de nuestra sociedad. Para que las cosas cambiaran en ese valle de huesos de muerto, se necesitó la participación de Dios y la colaboración del profeta. Para que las cosas cambien en tu vida, necesitas a Dios y necesitas tu decisión. Para que las cosas cambien en el seno de tu familia, necesitas de Dios y necesitas tu intervención como ser humano. Si usted no permite que Dios haga lo suyo, Dios no lo va a hacer. Lo tercero que necesitamos para estar en pie es estar abiertos para que Dios cuente con nosotros para lo que Él quiere hacer. En el versículo 3 de Ezequiel 37, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Por qué Dios le pregunta al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Porque él quería contar con el profeta para hacer lo que él había pensado hacer. Porque Dios quería la participación humana del profeta, quería usarlo como instrumento suyo para hacer en ese lugar lo que el cielo había decidido. Y sabe una cosa: si nosotros queremos estar en pie para producir los cambios que nuestra sociedad necesita, tenemos que estar abiertos a que Dios cuente contigo. Y ojalá, hermano y hermana, en medio
medio de este proceso usted haya aprendido la lección que tú tienes que estar accesible, tienes que estar abierto, tienes que estar dispuesto a que Dios cuente contigo para cantar las alabanzas en la iglesia, para predicar cuando se te tome en cuenta, para predicar. Ojalá usted pueda ser lo suficientemente inteligente que te abras a Dios para que Dios te use en esa célula, te use en ese lugar donde vives para salvar a otras vidas. Dios quiso contar con el profeta para lo que iba a hacer en ese lugar. Y sabe una cosa, Dios quiere contar contigo para lo que va a hacer en este pueblo, para lo que va a hacer en tu pueblo, para lo que va a hacer en esta iglesia, para lo que va a hacer en tu familia. Dios quiere contar contigo. Él le preguntó al profeta: ¿vivirán estos huesos? ¿Puedo contar contigo para lo que voy a hacer? ¿Puedo contar contigo? ¿Te puedo usar para lo que pienso hacer? Y Dios te está preguntando: ¿puedo contar contigo para una célula más? ¿Puedo contar contigo para que me sirvas, para que seas un instrumento de cambio? Dios tomó en cuenta al profeta para lo que había pensado hacer. Dios en la historia bíblica siempre tomó en cuenta para sus planes a los seres humanos. Cuando iba a exterminar al mundo a través de un diluvio, tomó en cuenta a Noé, tomó en cuenta a su familia, y Dios salvó a Noé y salvó a su familia. Y si usted permite que Dios te tome en cuenta, te va a salvar a ti y va a salvar a tu familia. Cuando Dios quiso levantar a una nación, tomó en cuenta a un anciano llamado Abraham. Lo invitó a salir de su tierra y de su parentela a una caminata de fe. Este hombre obedeció y a través de él Dios levantó a una nación. Cuando Dios quiso preservarle la vida a esa nación en la tierra de Egipto, primero envió a José a ese lugar a preparar el terreno y luego llevó a su familia a ese lugar. Dios contó con José para preservarle la vida a una nación y a muchas naciones. Cuando Dios quiso liberar a su nación de la esclavitud de Egipto, contó con Moisés. Moisés fue accesible. Moisés obedeció. Cuando Dios quiso repartirle la tierra a esa nación, tomó en cuenta a Josué y Dios lo hizo a través de él. Cuando Dios quiso que alguien reinara sobre esa nación conforme al corazón de Dios, levantó a David. Dios siempre ha tomado en cuenta a los seres humanos. Cuando Él quiso iniciar la iglesia entre los gentiles, tomó en cuenta a Pablo, y la iglesia entre los gentiles ha llegado hasta nosotros acá. Dios quiere contar contigo para los planes de esta nueva generación, de este nuevo tiempo, de esta nueva oportunidad de Dios. Él quiere contar contigo, quiere contar con tu familia. Sea abierto a Dios, sea accesible a Dios, sea obediente a Dios, y usted va a ver lo que Dios va a hacer contigo. Había un lugar lleno de muertos, caídos, pero Dios tomó en cuenta a Ezequiel para ponerlo de pies. Dice la Biblia en Hechos 3, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Estaban allá y la palabra dice que había un cojo en la puerta llamada
quiso pedirle dinero a Pedro y a Juan. Ellos dijeron: no tenemos plata, no tenemos oro, pero de lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y el cojo saltó y se colocó en pies. Entró al templo alabando, saltando y adorando a Dios. Dios usó a Pedro y a Juan para poner a un cojo de pies. Hay mucha gente caída, hay mucha gente derrotada, hay mucha gente arrinconada por el pecado, por el diablo. Dios te quiere usar a ti. Dios te toma en cuenta a ti para restaurar familia, para restaurar vecinos, para restaurar amigos, para restaurar jefes, para restaurar compañeros de trabajo. Es a usted a quien Dios quiere usar.